Hola a todas, todos y todes. Beto Galeano, director nacional del Instituto de Salud y Seguridad de las y los Trabajadores de ATE, licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo. La idea es un poco, a modo de introducción, contar algunas cuestiones conceptuales que tenemos en el ISTATE, producto de la experiencia previa de quienes militaron antes que nosotros este tema y también de elaboración propia. La higiene y seguridad del trabajo nace como una disciplina a partir de la revolución industrial, pero nace también con la misión no de cuidar los trabajadores y las trabajadoras, sino con la misión de cuidar los intereses de la patronal, con la misión de cuidar las máquinas. Pero bueno, el mundo evoluciona, los trabajadores luchan, batallan, y hubo un proceso donde los conceptos empezaron a evolucionar, sobre todo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el marco de Europa, del nacimiento de los estados de bienestar, del New Deal en Estados Unidos y del peronismo en la Argentina. Y entonces ya empezamos a hablar ya no de higiene y seguridad en el trabajo. Aclaro que en la Argentina todavía se enseña como higiene y seguridad en el trabajo, pero a nivel mundial, en la OIT, nacen conceptos nuevos como la salud laboral, la salud como derecho humano, y en ese marco se empieza a hablar de salud y seguridad en el trabajo, se empieza a hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo. Y se entran a caer algunos conceptos creados a partir de este criterio que había que cuidar los bienes al patrón. Por ejemplo, la higiene y seguridad del trabajo, con su nacimiento, plantea que hay un trabajador promedio. Y en realidad no existe el trabajador promedio que mide tanto, que pesa tanto, que tiene tal alcance de brazos, que tiene tal nivel de comprensión de las tareas que tiene que hacer. En realidad empieza a entenderse que hay mucha diversidad en contextura física y psíquica y emocional de trabajadores y trabajadoras. Así es como, por ejemplo, nace la ergonomía, donde se empieza a analizar, adaptar los puestos de trabajo a las personas y no al revés, como venía siendo hasta ahora. Las ciencias, las disciplinas técnicas, no son neutras. Responden a intereses, responden a ideologías. Y nosotros decimos con absoluta franqueza, nuestros intereses en el ISTATE es la defensa de los laburantes. Nosotros hacemos la mirada desde la ciencia, pero desde la mirada de los laburantes, de los intereses de los laburantes, no de la mirada de la patronal. Otros conceptos muy discutidos, acuñados en aquel momento, el acto inseguro, y a partir de eso empiezan ahí como dos disciplinas, una que es denominada el factor humano, centrada en que el trabajador o trabajadora no cometa errores, y el sistémico, al cual nosotros adherimos, que es donde el sistema tiene que prever que no existan fallas mientras se desarrolla el trabajo. Y el factor humano en realidad es una actualización de lo que se llamó en su momento acto inseguro. Es decir, es sutilmente la forma de echarle la culpa al trabajador cuando hay un accidente o se sufre una enfermedad. Nosotros lo que sabemos, no estamos diciendo que los trabajadores no se equivocan nunca, todo lo contrario. Se equivocan. Todos los seres humanos en algún momento nos distraemos. Durante el día, nuestra vida de trabajo, pasan muchos momentos de distracción. Entonces, quien pretenda que un lugar de trabajo sea seguro, basado exclusivamente en el entrenamiento de las personas, seguramente va a fallar. Pero eso es lo que pasa habitualmente. Y habitualmente, si bien la legislación prevé que los riesgos se aíslan en origen, lo que primero pasa en el Estado, en las empresas privadas, es que empiezan por los elementos de protección individual, al revés, porque es más barato,
pero también es menos eficiente. Y son cuestiones conceptuales que nosotros ponemos en discusión a lo largo de nuestros cursos. La mirada propia, decimos mirada propia no porque se nos ocurra a nosotros, en realidad esto de tener una mirada propia y crear los conocimientos propios se empieza a sistematizar a partir de lo que se denominó el movimiento obrero italiano, que fue en la década, fines del 60, el 70, donde se empezó a sistematizar. Ahí nacieron los mapas de riesgo. Mapas de riesgo que siguen en la actualidad, la diferencia que se tecnificaron excesivamente. Es decir, hay un técnico que viene y con su mirada hace un mapa de riesgo. Sin embargo, nosotros creemos que los mapas de riesgo deben hacerse como surgió del movimiento obrero italiano, con la participación de todas y todos los trabajadores. No es una mirada tecnicista, es una mirada humanista de cómo se debe hacer el trabajo. Y no es lo que enseñan en las facultades, en los ciclos técnicos, se enseña el tecnicismo y tampoco se enseñan a preguntar a los trabajadores, a hablar con trabajadores y mucho menos con los sindicatos. Es más, nuestra legislación no prevé el acceso de los sindicatos a la información. A lo sumo, prevé que sea un derecho individual, nunca un derecho colectivo. Nosotros centramos nuestra tarea en la prevención. Nosotros tenemos dos pilares en la legislación, con muchas reglamentaciones, pero es básicamente la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, la 19.587, que tiene una mirada industrialista. Después por eso surgieron decretos reglamentarios, el primero el 351, que es básicamente industrial, pero después, al cabo de los años, surgieron miradas más específicas, algunas, como por ejemplo en el sector agrario, en la construcción, en la televisión por cable, en la minería, pero todavía falta para nosotros un lugar más importante, una visión desde los establecimientos sanitarios. No hay una reglamentación específica de una norma de cumplimiento obligatorio donde los establecimientos sanitarios se ciñen a ello. Es una deuda que tiene el sistema para con los trabajadores del sector de la salud. Como decía, nosotros tomamos la salud como derecho humano fundamental. A partir de ahí entendemos que el trabajo se tiene que desarrollar. La idea de este curso es meterlos en estos conceptos centrales para tener una mirada colectiva desde las y los trabajadores.